Bien, una vez más estamos aquí para llevar un tema más esta mañana. Y el título del tema, si ustedes lo pueden ver, es COVID-19, y hay una palabra ahí abajo, diezmo. ¿Por qué relacionar en este momento, por qué relacionar el asunto del virus, del COVID-19 o el coronavirus con el diezmo? Bien, yo creo que hay razones por las cuales hacer esto, y yo sé que no es fácil decir lo que voy a decir porque es un asunto de problemas en relación a lo que es finanzas, lo que es dinero. Y casi siempre y todo el tiempo ha sido así. La mayoría de las congregaciones, sus feligreses, sus miembros, los que han estado involucrados con lo que es diezmos o ofrendas, casi siempre ha habido problemas por el manejo del dinero, el dinero sagrado, el dinero que es de Dios, o que más bien dicho debería de ser el dinero de Dios para su obra. Pero sin embargo, el asunto es que el dinero, casi la mayoría, no es exactamente para el fin para el cual Dios lo estableció, o sea, estableció el asunto del diezmo. Pero vamos a empezar vamos a empezar primero con una lectura en la palabra de Dios. Y yo sé que este salmo es muy conocido por casi todas las congregaciones, porque no estoy hablando específicamente de una congregación, sino de todas las iglesias, de todas las congregaciones en general, porque ustedes van a ver el tema que esto es un asunto generalizado en todas las iglesias. Miren, hermanos, amigos, quien sea, no importa de qué iglesia seas, todas las iglesias, la mayoría, si podemos decir la mayoría o todas, pueden discrepar, o sea, no pueden estar de acuerdo en muchos puntos de doctrina. Podrá ser de que no estén de acuerdo en tantas cosas que la misma palabra de Dios enseña. Pero cuando se toca el asunto del diezmo, el diezmo todas, sin excepción, todas lo piden. Y no solo lo piden, sino lo demandan. Y no solo lo demandan, sino lo exigen a sus feligreses. Y muchas veces no importa la condición en la cual las personas se encuentren. No le importa o no les importa a los líderes religiosos muchas veces el estado de salud o el estado financiero de sus miembros. Le exigen los diezmos. Ahora, antes de eso, decía, vamos a leer primero el Salmo 23. Vamos a Salmo 23. Salmo 23 nos dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor. Y note lo que estoy haciendo énfasis en esta aseveración aquí. Lo que dijo David. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. O sea, ¿quién es el pastor? O sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios y su pueblo? ¿O cómo lo entendía David? ¿Cómo entendía este asunto de que Dios, el mismo Señor, era y que debería de ser para nosotros ahora en día también nuestro pastor? Él dice que nada le faltaría. Eso es lo que dijo David. Bueno, yo sé que a ti y a mí nada nos faltaría si también Dios mismo, el Dios de David, fuera tu pastor y fuera mi pastor. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el verso 4 es algo interesante porque muchas personas, justamente por lo que dice este Salmo 23, en el verso 4, muchas personas se lo saben también de memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú,
dijo David, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6. Ciertamente el bien, note el verso 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que David dice o dijo y fue registrado en la palabra de Dios. Es lo que tiene el Salmo 23. Pero ahora, decía al principio, ¿por qué relacionar el COVID-19 o el coronavirus 19 con el aspecto del diezmo? ¿Por qué? Bien, vamos a ver por qué. Y vamos a hacerlo viendo estas preguntas que yo anoté. Note las preguntas. La primera pregunta que nosotros mismos, tú también deberías de estarte haciendo, que yo me he hecho también y que yo sé que muchas personas se están haciendo. Y también yo creo que tú mismo o nosotros mismos tenemos la respuesta para estas preguntas. Note lo que dice. La primera pregunta que yo me hice es, ¿qué se hace con el diezmo ahora que no se reúnen o no nos estamos reuniendo en las iglesias? ¿Qué se está haciendo con el diezmo ahora? Pero no solo esa es la pregunta, porque yo sé que muchas personas están trabajando, pero sé una cosa, que hay muchas personas que no están trabajando. Han perdido su trabajo y algunos ha disminuido el trabajo, como en mi caso, ha disminuido el trabajo, ha bajado las horas, ha bajado entonces el dinero, ha bajado la entrada económica en muchos hogares y algunos, yo conozco algunas familias, no tienen trabajo, ni esposo ni esposa, y con hijos. Bueno, y entonces ¿de qué vivirían estas personas? ¿De qué vivirían estas familias? ¿Cómo van a comer estas familias estos días o este tiempo que no sabemos cuánto será, en los cuales el trabajo ha escaseado o ha bajado? Ahora, ¿qué le estarán diciendo los pastores a sus iglesias respecto al diezmo? ¿Qué le estarán sugiriendo? ¿Qué le estarán diciendo? Le estarán diciendo que lo guarden, que guarden el diezmo para que lo traigan y lo depositen en la tesorería una vez pase la pandemia o baje, porque no va a pasar, va a continuar. Va a continuar y se va a quedar y muchísimas personas van a seguir siendo infectadas y no sabemos qué es lo que pase, si el cuerpo se va a acostumbrar a ese virus y va a poder luchar contra él. Ahora, si tenemos las defensas en nuestro cuerpo con suficiente capacidad para hacerle frente a los virus, es posible que muchas personas, es verdad, vamos a ser contagiados en el mundo, pero quizá al igual que la gripe, porque este es un virus de la gripe igual, nada más que es letal, es modificado, y esto ya lo explicamos en videos anteriores, es modificado, ha sido hecho más letal que una simple gripe, aunque también la gripe ha matado y mata miles o millones de personas, ha matado en el mundo también. Pero este virus parece ser aún peor. Es el mismo virus de la gripe modificado. Y ustedes pueden ver ahí formando una V, una célula del COVID-19. Eso es lo que presentan los científicos en fotografías o en vistas para mostrar cómo es una célula del virus, o sea, cómo es un virus del COVID-19. Pero, ¿qué le estarán diciendo los pastores? Volvemos a sus congregaciones. ¿Qué le estarán diciendo a sus iglesias? O más bien dicho, ¿qué le estarán diciendo a sus líderes principales en las iglesias? ¿Qué le estarán diciendo a los ancianos de sus iglesias, los pastores? ¿Qué es lo que les estarán diciendo que hagan o que digan al resto de miembros de la congregación? ¿Será que les están exigiendo también a los ancianos de que ellos exijan que vayan a los hogares, que se reúnan con las familias, que hagan los cultos, o sea,
hogar iglesia, que los hagan en casa, pero que a la vez pidan los diezmos para que los depositen? ¿O será que le están diciendo también que tienen que darle la cuenta bancaria a los miembros de su iglesia para que directamente depositen en las cuentas bancarias de las iglesias? ¿Será que eso están haciendo los pastores? ¿Será que eso están aconsejando a los líderes que hagan? O sea, ahora, ¿no sería mejor preguntar? Me pregunté yo. No sé si tú también te preguntas lo mismo. No sé si sería mejor preguntar a esas familias donde tú vas a predicar, o a esas familias donde esos ancianos van a ir a reunirse con ellos y tener cultos familiares. No sé si sería mejor que tú hicieras esto, que yo pienso que sería lo mejor hacer, pero que muchas veces las personas no están dispuestas a hacerlos porque reciben tal vez ya no una amenaza un poco más explícita, pero posiblemente una amenaza de que puedes llegar a perder tu cargo si tú no haces lo que el pastor te está diciendo o lo que los pastores están sugiriendo. Y los ancianos, por miedo de perder su cargo, vayan a tener que hacer exactamente lo que los pastores le digan. Y escuchen, no estoy diciendo de una congregación, ojo a eso. Estoy hablando y diciendo de todas las congregaciones religiosas, porque todas están detrás de los diezmos. Todas están detrás del diezmo, de los diezmos, de las ofrendas, pero no están detrás de las almas para que se salven. Eso no. Si estuviéramos o estuvieran detrás de las almas, yo creo que lo que harían sería preguntar o hacer este cuestionario en las familias, al padre de familia o a la madre de familia, en caso de que no tenga quien le ayude, sino que ella sea la que provea para sus hijos. ¿Tienen trabajo? ¿Están trabajando? ¿Hermano o hermana está trabajando? ¿Tiene trabajo? Yo creo que muchas respuestas serían no. Y muchas respuestas serían sí, pero muy poco. Ha bajado, me han cortado las horas. Estoy haciendo 20 horas o quizá menos en la semana. Y eso no alcanza para cubrir los gastos de renta y el gasto de utilidades. ¿No sería mejor preguntarles si están enfermos? ¿Si tienen niños enfermos? ¿Si tienen problemas de salud? ¿Si en su familia hay enfermos y también tienen que gastar en ellos? ¿Si tienen para los pagos? ¿Si tienen para la electricidad, para pagar el agua, para pagar la renta? O sea, para pagar los biles, para pagar el alquiler. ¿No sería mejor preguntarles a las personas donde te vayas a reunir, anciano o cualquier líder o el mismo pastor? ¿No sería mejor preguntarles si tienen comida en su refrigerador? ¿No sería mejor que al hacer un culto vayan a preguntar también si tienen comida en su despensa o si ya se les acabó o si ya no tienen, para ver qué podemos hacer o qué puedes hacer como directivo de iglesia, como anciano de iglesia o como pastor de iglesia para suplir las necesidades de esas personas? Ya lo estuvimos hablando en los temas anteriores que presenté, donde yo hablo del diezmo. Pero ¿será de que sería mejor preguntar a las personas estas cosas? Ahora, ¿o es que los pastores, los ministros, los ancianos, pero más que todo los dirigentes altos, los que mandan en las iglesias, pero de niveles más altos, será que están más interesados en el diezmo que en realidad interesados en los miembros de iglesia? ¿En quién o en qué están más interesados estas personas? Yo no sé en qué están más interesados, pero resulta algo, podríamos decir, terrible ahora en día, lo que está sucediendo a nivel mundial y también lo que está sucediendo a nivel de iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores o los dirigentes o las personas
que dicen ser los encargados, los que dan el alimento a su pueblo, los que predican la palabra de Dios, están más interesados en ellos mismos o están más interesados en el crecimiento de sus corporaciones eclesiásticas o sus iglesias, sus organizaciones religiosas? ¿Será de que están más interesados en eso que en realidad en el bienestar de los miembros de iglesia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿En qué están más interesados o en quién están más interesados ellos? ¿En que crezca la congregación o en que crezcan los miembros espiritualmente y en que sean fortalecidos y que también tengan lo necesario para vivir? ¿O es que ellos quieren tener lo necesario ellos mismos para vivir ellos mismos cómodamente sin importarles la membresía, tenga que comer o no tenga que comer? Y exigiéndole para ellos los diezmos. Es cierto que Dios instituyó lo del diezmo, pero lo instituyó para la predicación del evangelio. En los temas que ya grabé anteriormente, yo grabé 1, 2 y 3, donde dice el diezmo, y también está segundo diezmo. Dios había pedido un segundo diezmo, y eso lo hablo en ese tema del segundo diezmo, y ahí están los textos especificados por qué y para qué Dios había pedido un segundo diezmo. Y ahí explico que el segundo diezmo era para dar de comer a la viuda, al huérfano, al levita que no tenía salario. Y Dios había hecho eso para que su pueblo no se olvidara de los pobres, y siempre los pobres, las viudas, los huérfanos, los necesitados, los extranjeros pudieran tener que comer, porque Dios es justo. Pero sin embargo, los líderes de iglesia de ahora en día, yo no creo que sean tan justos como Dios es justo en preguntar y velar y ver por las necesidades de su congregación. No les interesa. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo y mandando hacer es totalmente lo contrario de lo que Dios haría o de lo que Jesús haría en este momento en medio de esta crisis. ¿Cuántos millones han recogido algunas iglesias? Y sin embargo, ahora en día, en este momento que hay una terrible crisis, las iglesias no van a hacer nada por sus miembros. Yo tengo aquí una noticia guardada que hace poco salió, no hace muchos meses. ¿Y qué cosa? Esa noticia salió y dice: la fortuna de 100,000 millones que según una denuncia amasó una iglesia tal, ahí está el nombre en la noticia, engañando a sus feligreses. O sea, claro, dieron muchísimo dinero, pero no importa lo demás de la noticia, sino la fortuna de 100,000, no 100 millones, 100,000 millones de dólares. 100,000 millones. Ahora, ¿en cuánto tiempo recogieron esos 100,000 millones de dólares? ¿Y cuánto dinero ha ganado ese dinero desde que lo empezaron a adquirir hasta la fecha? ¿Cuántos millones más han ganado con ese dinero que la gente depositó en esa congregación religiosa? Ahora, y como esta, que es una iglesia grande, aquí en Estados Unidos, hay muchas iglesias también grandes en Estados Unidos que han recogido también millones y millones de dólares. Y han ganado también millones y millones de dólares con ese dinero, que ha sido dinero que tú, como miembro de iglesia, y yo, y muchos de nosotros hemos dado para la causa de Dios, supuestamente. Pero muchas veces ese dinero no va a terminar a la causa de Dios, no para en la causa de Dios, sino que para en otros lugares donde en realidad no hace lo que Dios quiere que ese dinero haga, porque es dinero de Él. Es el dinero del diezmo que Dios pidió para el adelanto de su obra. Pero parece que ese dinero ha sido malversado, mal invertido, y ha sido invertido en cosas que no tienen muchas veces nada que ver con la obra de Dios. Una mínima parte, como dijo alguien y dice alguien, una mínima parte, un porcentaje pequeño es lo que va a la obra de Dios, y el resto va a otras cosas que no tienen nada que ver
con la obra de Dios. No se pierde, dice esa persona. Simplemente se mal invierte. Pero, ¿qué de las iglesias más pequeñas, las otras congregaciones que no reciben o no recogen todas estas grandes millonadas de dólares, pero que también recogen muchísimos miles de dólares y quizá hasta unos cuantos millones? Y han ganado quizá algunos cuantos millones con ese dinero. Pero bien, vamos a continuar. Vamos a continuar y yo sé que hay algunas cosas que vamos a decir que no gustan, pero sin embargo tenemos que decirlas. Vamos a buscar algo aquí. Quiero buscar un texto. Bien. Esto no lo tenía en mi lista. Lo tengo aquí. En Lucas 6. Lucas 6 dice así. Lucas 6 dice así. Verso 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, o sea, a los pastores? Y comió y dio también a los que estaban con él. Bueno, la historia sigue, y la historia al principio y adelante también. Y entonces, ¿cómo explica Jesús de que David en su tiempo, cuando tuvo hambre, hubo una necesidad? Tuvo hambre, no había que comer, no tenían comida. Él y sus hombres, sus soldados, entraron al templo. Y los panes que estaban en la mesa de la proposición, que solo los sacerdotes podían comer, nadie podía comer. Ahora, David era ungido por Dios. David era el ungido. Pero los soldados no eran ungidos. Simplemente eran guerreros que estaban con él. Simplemente. Era gente común del pueblo. Y sin embargo, ellos participaron aún porque David les repartió de los 12 panes que se ponían diariamente ahí en el templo. Él tomó esos panes, los partió, comió él y le dio a los hombres que estaban con él cuando él tuvo hambre. Y esos panes solo era lícito tomarlos y comerlos los sacerdotes, nadie más. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el diezmo escuche esto, por eso leí el texto primero. El diezmo es para la obra de Dios, es para la causa de Dios y se recoge para esos fines, para predicar el evangelio, para el pago de ministros, para el pago de pastores y obreros misioneros en algunas partes del mundo. Sí, pero ahora digo, en medio de esta crisis, en medio de esta hambre que hay en algunos miembros que no tienen que comer, hay muchas familias que no tienen alimento para llevar a sus hijos a las mesas. No tienen comida, no tienen cereal, no tienen leche. Y esto no lo preguntan ni siquiera los ancianos que van a visitar los hogares y mucho menos los ministros. Yo no sé cuántas veces te ha llamado tu pastor, porque la gente dice mi pastor. Y ya vemos lo que David dice: Jehová es mi pastor. Terrible el problema. Porque la gente dice, mi pastor dice. Tu pastor dice. ¿Quién es tu pastor o quién debería ser tu pastor? Jehová. Lo que David dijo. Él es mi pastor. Claro, el pastor de la iglesia. Pero el pastor de la iglesia es otro ser humano que debería estar interesado también en tu bienestar y en mi bienestar. Yo no sé cuántas veces a ti te ha llamado el pastor en todas estas semanas que no te has reunido en ninguna de las iglesias, y en ninguna de las iglesias nadie se puede reunir. Y contéstenme o contéstense ustedes mismos de otras denominaciones que no son adventistas del séptimo día, que son de otras congregaciones. ¿Cuántas veces su pastor ha llamado a preguntarle si tiene leche, si tiene cereal para sus niños, si tiene comida, si tiene trabajo, si está con salud o si está enfermo?
¿Cuántas veces le ha llamado durante todo este tiempo? ¿O le ha llamado para decirle que dónde está depositando, qué está haciendo con los diezmos? ¿A eso le ha llamado? Si a eso le ha llamado, en realidad, al ministro, a los ancianos o a los altos dirigentes de las congregaciones, lo único que le interesa es tu dinero, tu diezmo, pero no le interesa el bienestar de las personas. A Jesús sí le interesa. A Jesús sí le interesaba y le interesa. Cuando acusaron a los discípulos ante Jesús, Jesús le sacó esta historia. David tomó los panes de la proposición. David tomó el diezmo y se lo dio para que comieran. ¿Quiénes? Para que comieran los necesitados, los que tenían hambre. Ahora, si tú y yo hemos dado mucho dinero en diezmo durante muchos años, y donde tú también si has dado diezmo durante muchos años en tu congregación, en tus congregaciones, ¿no sería justo? No sería justo. Es una pregunta y tú mismo tienes la respuesta. Yo no te voy a dar la respuesta. ¿No sería justo que también las congregaciones religiosas grandes, medianas, pequeñas, con todo ese dinero que han recolectado y que han puesto en algunos negocios, han trabajado y han ganado con ellos y han hecho millones de dólares? Yo solo voy a poner un ejemplo. Una de las iglesias, o una iglesia que yo conozco, reporta que tiene más de 20 millones, 28, 25 y tantos millones de feligreses en el mundo. Pero, ¿cuántos millones y millones de dólares ha recogido en años? Muchísimos miles de millones de dólares. ¿Y cuántos millones de dólares ha ganado con eso? Una pregunta. Y tú tienes la respuesta. ¿No sería justo que esa iglesia a la cual quizá tú y yo pertenecemos? Bueno, yo pertenezco a una iglesia. Tú perteneces quizá a otra iglesia, pero hazte la misma pregunta. Si esta iglesia que tiene más de 20 millones de feligreses, pero que ha recolectado durante años muchísimos millones y ha ganado con ello muchísimos millones, teniendo solo 20 y tantos millones de feligreses. Ahora, ¿no sería bueno, no sería justo, no sería bueno de parte de Dios? ¿Cómo lo vería Jesús? Hazte la pregunta. ¿Cómo lo vería Jesús? Porque ¿cómo vio Jesús en el momento que los judíos, los líderes religiosos, la gente enemiga que lo seguía, cuando vio lo que los discípulos hicieron, lo que hicieron fue acusarlos? Y Jesús sacó una historia del Antiguo Testamento donde David había entrado al templo, tomó los panes de la proposición que solo los sacerdotes podían comer, comió él y comieron los hombres que con él estaban. Entonces, por años, devolviendo y dando diezmos, ¿no sería justo y no sería bueno y no sería también equitativo dar a las familias? Yo no digo que me den a mí, yo no digo que le den a otros que posiblemente también estén trabajando un poco y tengan para pagar su renta y tengan que comer, pero las familias que no tienen que comer, ¿no sería justo y no sería bueno que esas congregaciones, no estoy hablando de una iglesia en específico, aunque hablo muchas veces y digo exactamente el nombre, adventistas del séptimo día? ¿No sería bien que adventistas del séptimo día y otros más, como esta iglesia grande, con 100,000 millones de dólares, con todo lo que han ganado, no sería bueno que hicieran algo también como el gobierno está haciendo? ¿Cuánto les está mandando de dinero el gobierno a las familias de escasos recursos o de bajos recursos? Por lo menos el gobierno les está mandando o les ha mandado, a mí no me ha mandado nada, todavía no ha entrado nada en mi cuenta hasta la fecha, pero no sé si van a mandar, pero sería una ayuda para mí también porque estoy trabajando poco en relación a los años anteriores y no sé cómo venga el tiempo que sigue, pero ¿no sería justo que las congregaciones religiosas tomaran algunos millones como el gobierno está haciendo y le mandaran también a sus feligreses? Esto ya no sería el público en general.
Esto sería a sus miembros de iglesia, a sus congregaciones, a la gente de bajos recursos, mandarles por lo menos a cada familia, que cada pastor conoce cada familia de su congregación. ¿No sería bueno que la institución religiosa, la que sea, por medio de su pastor, vean cuáles son las familias que están necesitando para la renta? Por lo menos 2 meses de renta. ¿Cuánto pagarían? Casi lo mismo que está dando el gobierno en todos los millones que hay de escasos recursos en su país, en su nación, aquí. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No se puede comparar a 20 millones de personas de una congregación, o más de 20 millones, a más de 300 y tantos millones de personas en un país, o 500 millones. Pero, ¿será que la iglesia podría llegar a hacer eso también? Jesús lo vio con buenos ojos. El hecho de que David tomara los panes de la proposición, comiera él porque tenía hambre, y le diera de comer también a los que estaban junto con él, que también tenían hambre. Yo creo que el Señor no vería con malos ojos de que esas congregaciones, con todos los millones que han ganado, en esta hora de crisis, en esta hora de apuro, en esta hora de crisis, ese dinero del diezmo que ha ganado también muchos millones más, poder darle a las familias de escasos recursos para que paguen por lo menos 1 mes, 2 meses de renta. ¿No sería bueno? ¿Lo vería el Señor con malos ojos? Yo no creo que el Señor lo vería con malos ojos, porque es un dinero que el diezmo ha ganado, y es un dinero que, si bien es cierto, es el dinero del Señor, pero también los panes de la proposición eran del Señor, y solo únicamente lo podían comer los sacerdotes, nadie más. Y si el diezmo ya fue depositado, porque es para la obra de Dios, y los únicos que pueden ser alimentados de estos diezmos son los ministros, los pastores, los que trabajan predicando el evangelio, pero todo el dinero que ese diezmo ha ganado también, ¿no sería bueno? Hazte tú la pregunta y también respóndela tú mismo. ¿No sería justo que también ellos hagan lo mismo que está haciendo el gobierno? El gobierno con la población, pero la iglesia con las familias de escasos recursos, que muchos de ellos están pasando crisis en este momento, y muchos de ellos quizá no tienen ni siquiera que llevarse que comer a la boca, ellos y sus hijos. Y no solo aquí, sino en Centroamérica, en Sudamérica, en todas partes del mundo está sucediendo lo mismo, porque la crisis del COVID-19 es mundial. Y también el dinero que se ha recogido de diezmo es mundial también. Por tanto, debería de haber suficiente fondo para hacer frente a esta crisis que está existiendo en este momento. Pero, ¿qué es lo que están haciendo los líderes? ¿Les importan los miembros de iglesia? ¿Les interesan los miembros de iglesia? ¿O les interesa nada más que depositen y que lleven el diezmo para seguir enriqueciéndose, porque el dinero lo ponen a trabajar, no en la obra de Dios, y a ganar más millones con él? ¿Eso es lo que Dios quiere? Pero Génesis 28, 22. Vamos a Génesis 28, 22. Génesis 28, 22. Hablando de Jacob, dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, esto dijo Jacob, el diezmo apartaré para ti. ¿Pero de qué? De todo lo que me diereis. O sea, de lo que me dieres. Pero si una familia no está trabajando, ¿cómo puede devolver diezmo? ¿Cómo puede devolverle a Dios lo que Dios no le ha dado? Si no le ha dado trabajo, no le ha permitido trabajar, no tiene que comer ni para ellos o ni para él y su familia, ¿cómo es que Dios le va a exigir diezmo? Sin embargo, hay muchas personas en la actualidad, líderes de iglesia, que lo que están haciendo es exigiéndole el diezmo a sus feligreses,
a sus congregaciones, exigiéndole a sus líderes que le pidan los diezmos a las familias para que los depositen en la iglesia. Eso es lo que están haciendo. Ahora, Jacob fue específico: de lo que me dieres. Y una historia. Mi esposa trabajábamos allá en Virginia. Ella estaba allá en Virginia, en el área de Alexandria. Y iba allá para el trabajo, estaba esperando el bus. Y había otra señora que estaba esperando el bus también ahí. Y la señora, dice, mi esposa se miraba muy enferma. Y le preguntó, ¿qué le pasa? La señora le dice, es que estoy así. Le explicó la enfermedad. Y mi esposa le dice, ¿por qué? Entonces va a trabajar si está enferma. Y ella le dice, es que mi pastor dice que tengo que pagar el diezmo de todo este tiempo que no he trabajado. Y ya debo algunas semanas de diezmo y por eso voy a trabajar. ¿Cómo es eso? ¿Deber diezmo de qué? ¿De lo que no has trabajado? ¿Cómo es posible que un pastor de una congregación exija diezmos a personas que no están trabajando o que no han trabajado y exigirles que tienen que devolver ese diezmo atrasado? ¿Cuál atrasado? ¿Esto es una renta atrasada, el diezmo? ¿Es un alquiler atrasado el diezmo? No. ¿Es el pago de un carro atrasado? ¿Es el pago de algo que esté atrasado? No, señores, no, señor. Tanto congregación, tanto feligreses como pastores, el diezmo es, dice la Biblia, de lo que me dieres. Si Dios no te ha dado trabajo, ¿cómo puedes dar diezmo? Y tristemente esta persona había formado parte de la iglesia adventista del séptimo día cuando era niña, según la historia que me contó mi esposa. Ella conocía de la iglesia adventista del séptimo día y yo creo, no sé, si en algunos lugares ya la iglesia adventista esté haciendo esto mismo que hacen otras congregaciones, de decirle a las personas de que si no ha trabajado la semana pasada, la antepasada o el mes pasado, decirles que deben el diezmo de todas esas semanas o ese mes que no han trabajado. ¿Cómo así? Tú no debes nada. Si no has trabajado, no debes nada. Porque Dios no te ha dado nada. Vas a dar de lo que Dios te dé. Vas a dar de lo que has trabajado, no de lo que no has trabajado. ¿Qué cosa? Hasta eso le llegan a meter en la cabeza a las personas de que el diezmo es algo que se puede acumular como una deuda de algo que no se ha trabajado, de ver el diezmo de lo que no se ha hecho. ¿Y cómo las personas pueden creer esta mentira? ¿Acaso no han leído en la Biblia? ¿Acaso no han leído en la palabra de Dios? Yo quizás no. ¿O hasta qué punto llegan a confiar tanto, como dice la expresión? David dijo, Jehová es mi pastor. Pero la gente ahora en día está diciendo, mi pastor dice, confían. Y como alguien escribió hace muchos años atrás, más de 100 años, la gente ahora en día está confiando el cuidado de su salud espiritual, de sus almas, a los pastores. Y el cuidado de sus cuerpos, la salud física, a los doctores. Hermano, tanto tu pastor como mi doctor está en la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que dice la palabra. No dice otra cosa. Pero sin embargo ahora los pastores se han arrogado, los líderes se han arrogado el derecho a manipular a los feligreses, a los miembros de iglesia, como que fueran un switch eléctrico que se puede bajar a la hora que quieres y lo puedes subir a la hora que quieres. Prendes la luz a la hora que quieres y apagas la luz a la hora que quieres. Y eso es lo que están haciendo los líderes religiosos ahora en día con la mayoría de personas en las congregaciones. Y los que no pueden manipular, a los que no pueden manipular, esos se vuelven contra ellos. O ellos se vuelven enemigos de las personas a quienes no pueden manipular o a quienes no pueden doblegar a su antojo. Hermanos, amigos, eso no es así. Hay que estudiar y leer la palabra de Dios. Por eso yo explico la Biblia, explico Biblia.
Explico la palabra de Dios, doy los textos, doy los párrafos para que tú y yo miremos, veamos, estudiemos y comparemos la enseñanza de la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús con las enseñanzas de los líderes actuales que va en contra de la voluntad de Dios. En todo concuerdan en lo que respecta al diezmo, pedir ofrenda. Aunque no concuerden en doctrina bíblica, ahí pelean por doctrina, pero cuando se toca del diezmo, todos concuerdan que hay que traer el diezmo, hay que devolver el diezmo, y hasta unos lo exigen y otros hasta mandan a trabajar a las personas para que paguen el diezmo de las semanas atrasadas que no han trabajado. O sea, eso ya no es un diezmo. Señores, entiendan, hermanos, entiendan. De cualquier denominación religiosa, entiende, eso ya no es un diezmo, ese es un impuesto. Es un impuesto. Te están cobrando un impuesto. Dios no te cobra impuesto. No, Dios te pide la devolución de un diezmo, el 10% de tus entradas, y un segundo diezmo que también, yo lo explico en los temas que hablo del diezmo. Dios dice para qué era el segundo diezmo. Sin embargo, a mí me engañaron y me dijeron de que el segundo diezmo también iba para allá. No, señor, muy equivocados. Pueden verlo en los temas del diezmo. Seguimos. David dice en Salmos 37:25: joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia, su simiente, que mendigue pan. Hermano, si tú eres justo delante de Dios, siempre el Señor te va a alimentar, te va a dar que comer. Él va a estar preocupado por ti, porque Dios sí se preocupa por tus problemas, por mis problemas. Pero los pastores que dicen ser los pastores del Señor, esos no se preocupan por el bienestar de las ovejas, sino, como dice el profeta, trasquilan, le sacan la lana, como se dice en México, lana al dinero, ¿no? Le sacan la lana, le quitan la lana a las ovejas, o sea, a los miembros de iglesia. Vamos a ver el texto. Ezequiel 34. Vamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, escuche lo que dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, el pueblo de Dios. Profetiza contra los pastores de Israel, contra los pastores del pueblo de Dios. Hermano, si hay un momento que decir algo en contra de los ministros, en contra de los pastores del pueblo de Dios, podría ser ahora, en medio de esta crisis. Sí, ¿por qué? Porque quizás muchos de sus feligreses están pasando hambre, están pasando necesidad, están pasando crisis. Yo no sé si algunos han sido desalojados de su casa, de su apartamento, han perdido sus cosas, porque no ha habido ayuda para pagar las cuentas. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. No te dice Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel. Ay de los pastores del pueblo de Dios, que se apacientan a sí mismos. ¿A quiénes se apacientan? Apacientan a las ovejas, cuidan de las ovejas, protegen de las ovejas, se preocupan por las ovejas o se preocupan por ellos mismos. Aquí la escritura dice que se preocupan por ellos mismos, no se preocupan por el bienestar de las ovejas, de los feligreses, de los miembros. Se preocupan por el bienestar de ellos mismos y por eso es que exigen los diezmos, cobran el diezmo como un impuesto y por eso le dicen a los ancianos de iglesia que vayan y cobren los diezmos en las pequeñas iglesias, en las congregaciones pequeñas, para que lo depositen en el alfolí, que supuestamente es el alfolí del Señor. Si fuera el alfolí del Señor, en el alfolí del Señor habría comida para en medio de esta crisis en la cual estamos. Pero sin embargo no hay comida. Dios ha mandado a su pueblo
que alimentara y que tuviera cuidado de su pueblo, a sus pastores que tuvieran cuidado de su pueblo, no al gobierno. Pero sin embargo el gobierno está haciendo más que las iglesias. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que el gobierno de Estados Unidos o otro gobierno esté haciendo más que la misma iglesia adventista del séptimo día! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para mí! ¡Qué vergüenza para mí como miembro de una iglesia! De que mi iglesia no está haciendo nada por sus feligreses. Yo no me he dado cuenta de que le hayan dado dinero a algunas de las familias necesitadas para que suplan lo que ellos quieren o lo que estén necesitando como víveres o como tal vez algún problema de renta que hayan tenido. Yo no sé. Y yo no creo que lo hagan. No creo que lo hagan porque lo que están más interesados es en la devolución del diezmo que en el bienestar de estas personas de escasos recursos. Ahora, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Está supuestamente que eso hagan. Eso es lo que Dios dice a través del profeta. Los pastores deberían de apacentar el rebaño, cuidar de las ovejas, cuidar del rebaño, cuidar de estas personas. Pero sin embargo, se están cuidando ellos mismos. Están cuidando de que la tesorería de ellos no falte el dinero. Oh, y si está faltando, hay que exigir que venga más para adentro más dinero al alfolí, porque está faltando dinero. ¿Qué? ¿Eso es lo que Dios te ha mandado a hacer? Verso que sigue. Verso 3. Coméis la grosura y os vestéis de la lana. La lana, le quitan la lana a las ovejas para cubrirse y vestirse ellos mismos, los pastores. Y supuestamente son los pastores del Señor, del pueblo del Señor. Coméis la grosura y os vestéis de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué cosa? Esa es la denuncia del Señor a sus pastores, a los pastores. Y como digo, la mayoría, cuando usted pregunta o cuando usted dice algo, oh, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Si fueras el verdadero pueblo de Dios, estaríamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad de seres humanos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Dios es que haya comida para los necesitados, pan para el hambriento, techo para el necesitado, para el que no tiene techo, para el que lo pueden sacar, lo pueden botar afuera con todas sus cosas, con todos sus hijos. Hermanos, esto está aconteciendo. Sí, mucha gente necesitada. ¿Y a dónde está el pueblo de Dios que dice o decimos ser luz y sal de la tierra? Eso es lo que Jesús te mandó a ti a hacer. Luz y te mandó a hacer sal de la tierra. La sal es para dar sabor. La luz es para iluminar. ¿Cuánto iluminaría la iglesia al mundo? ¿Cuánto iluminaría la iglesia adventista del séptimo día? Menciono a ella. Y a las demás también. ¿Cuánto iluminaría al mundo si estaría haciendo lo que está haciendo aquí el gobierno? Dar ayuda a las familias. ¿Cuánto sería también que la iglesia en otro país centroamericano, donde a la gente también le dieron dinero, a las familias le dieron dinero? ¿Cuánta luz se derramaría al mundo entero para ver o para que viera el mundo cómo una congregación religiosa que dice tener el testimonio de Jesús y guardar los mandamientos de Dios, cómo se vería esa luz en medio de la oscuridad del mundo, de que una congregación ayude a sus feligreses? ¿Qué cosa? Pero esa luz no creo que se va a ver, porque lo que se está viendo ahora es tinieblas en vez de luz. Esta mañana me habló un hermano
y me dijo que le habían dicho que tenían que hacer los grupos en los hogares, pero que debían de pedir el diezmo a las personas porque el dinero del diezmo no estaba llegando allá arriba. ¿Qué estaba pasando? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no hay trabajo suficiente. Eso es lo que está pasando. Pero parece que los líderes están ciegos. No piensan y están ciegos. No piensan y están ciegos a las necesidades de sus congregaciones. ¿Qué? ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? Hermanos, deberíamos, en medio de esta crisis, si sos líder, si eres pastor, si eres líder, eres anciano, primer anciano de una congregación, tomarte el tiempo para llamar, investigar, preguntar el estado financiero de esas familias, el estado también en su hogar de comida, si hay enfermo, si no hay comida ya, si se ha acabado, se está acabando, para buscar una forma de ayudar a solucionar esos problemas. Eso es lo que el Señor te ha mandado a hacer a ti y me ha mandado a hacer a mí. En medio de esta crisis del COVID-19, del COVID-19. Hermano, tremendo, pero sin embargo es la realidad. Oseas 4:6, terminamos con esto. Oseas 4:6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. ¿Será de que el pueblo de Dios, sus pastores, sus ministros, sus ancianos, en este momento de crisis mundial, será de que vamos a tener conocimiento y sabiduría de Dios para ver cómo podemos ayudar en esta crisis a nuestros mismos hermanos de iglesia, a nuestras mismas familias de la iglesia que están necesitando ayuda? ¿O vamos a hacernos de los oídos sordos y vista ciega ante esta dificultad que el mundo y también la iglesia está viviendo en este tiempo? Hermano, espero que el Señor nos dé bendición. Espero que el Señor nos ayude a que podamos encontrar el camino mejor para servir al Señor y que el dinero que es para la obra de Dios sea en realidad el dinero para ser gastado en esa obra a la cual Él pidió. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor nos guarde a cada uno de nosotros. Es mi deseo en esta hora de aprieto, de apuro, en la cual el mundo entero y también la iglesia estamos viviendo. Dios te bendiga.